a la manera de Weber, pero en general de la izquierda, porque el poder era del Estado y el Estado era burgués, que cumplía una función supletoria de la instalación y desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, había que tomar el poder. Pero el que se tenía era como dominación. Pero el que ahora asumía ese poder, y no en ese Estado, sino en otro Estado que había que crear, y de ahí la equivocidad del asunto, porque algunos dicen, sí, tomar el poder en ese mismo Estado no cambian las cosas, porque al fin el que toma el poder se corrompe y lo estamos viendo en muchos casos. Pero la gente honesta, la gente de los movimientos sociales, los verdaderos actores de la nueva política, no pueden pensar que el poder es dominación o la política es dominación, porque entonces no intervengo, porque no me interesa ser dominador. Tenemos que tener una visión positiva de la política. Y me acuerdo, y ya lo he dicho más de una vez, cuando hace unos años Wallerstein organizó un encuentro en Binghamton y eran como 50 intelectuales norteamericanos, la mayoría profesores, marxistas, de izquierda, y entonces yo expuse ante ellos el tema del poder en un sentido positivo, dije, no negativo, no como dominación, sino como dicen los zapatistas, el que manda, manda obedeciendo. O como dice Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial. Pero ¿en qué momento es que ejerce el poder obediencial? ¿En la sociedad cotidiana, antigua, dada? No, porque esa hay que negarla, porque en esa no es posible ser obediencial porque todas las instituciones se han fetichizado. Y en el momento revolucionario también no puedo todavía ejercer el poder en un sentido positivo, sino el poder en un sentido negativo. Tengo que destruir lo existente, no como dominación, pero como destrucción. La revolución. La revolución, repito el ejemplo, diríamos así, analógico o metafórico, debe construir una nueva casa, pero en el mismo terreno. Y por lo tanto, de alguna manera hay que destruir la antigua casa. Y entonces en ese momento el poder es destructivo. Pero ahora recién, en el tercer momento, es que aparece el momento positivo del poder obediencial. Es decir, una cosa es la praxis en el mundo de manera ambigua, Heidegger. De manera ambigua porque lo puedo ejercer en un estado liberal o del socialismo del real. Segundo, la praxis negativa, destructiva como revolución. Y el tercero, ahora, la praxis positiva de construcción del nuevo sistema. Y entonces, ¿es praxis de liberación? Sí. Es el segundo modo de la praxis liberación, pero el primero no era de liberación, era un modo ambiguo de definir la praxis que terminaba por ser una praxis fetichista o absolutizada. Entonces, hay tres sentidos y tres momentos de la praxis. Y este tercero, que sería la praxis de liberación constructiva, cuando me vuelvo todas mis obras, la ética de la liberación, para una ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, las 20 tesis de política, y todavía otro libro antiguo del 85 que se llamaba Ética Comunitaria, me doy cuenta que no le he dedicado tiempo. Se me ha pasado, porque veía la praxis como el acontecimiento fundacional de Badiou y la praxis crítica de liberación como negación, pero nunca le había dedicado ni una página a esta. Es un nuevo tema.
Y entonces me extrañó empezar a prepararlo, porque me dije, hacha, descubrí algo nuevo. En el tercer tomo de la política voy a tener que insistir en el punto. Y viendo aún las 14 tesis de política, que fue la del semestre pasado, también yo enuncio Praxis Liberación 2 y creatividad institucional. Es justamente Evo Morales o Hugo Chávez, se nos fue pronto, pero sigue siendo un ejemplo, creando una nueva situación. Era, como yo metafóricamente decía, Moisés muere en el Jordán y ahora es Josué, que ahora se encarga de organizar el nuevo sistema. Pero leyendo, digo, el último librito mío no lleva un año, ahora es el momento de la creación, Schöpfung, diría Rosenzweig, el poner en existencia el nuevo orden desde la voluntad del pueblo. La voluntad como libertad da forma a lo posible, a lo que pudo no ser. No opera pasando meramente de la potencia al acto como en Aristóteles, sino de la voluntad del otro como fuente del ser futuro. La voluntad, articulando a Schopenhauer con Schelling, es el señor del ser futuro, su creación, como lo es el trabajo vivo del plusvalor en la crítica a la economía política de Marx. La nueva realidad aparece no de la necesidad física, sino desde la nada del sistema dado, como voluntad que surge en la exterioridad, que crea lo contingente que pudo no ser, es decir, desde la exterioridad de la alteridad. El paradigma de la liberación se inicia así positivamente del excluido, que irrumpiendo en el sistema lo deja atrás, subsumiéndolo, algunos aspectos, en el nuevo proyecto. De tal manera que el nuevo no es totalmente nuevo, porque toma mucho lo todavía aceptable del pasado, pero le agrega algo que viene desde lo ninguneado, desde lo no valorizado, desde lo dejado como no valioso por el sistema, y justamente desde ahí es la fuente creadora. Entonces lo nuevo surge de alguna manera también desde la nada. Es imposible para el sistema, pero es una posibilidad novedosa. La novedad, como pensaba el gran pensador ruso Nicolás Berdyaev, que tiene un libro que leí en mi juventud sobre la metafísica de la novedad. Dice, los griegos hablan del movimiento, kinesis, pero no tienen ninguna idea de la novedad porque todo es el eterno retorno de lo mismo. No hay nada nuevo en el universo. Mientras que la experiencia semita va desde la libertad del ser humano, definir algo que surge desde la nada de lo dado. Y esa es la novedad, la innovación. Berdyaev indicaba como diferente al fenómeno advertido por los griegos del movimiento. Tiene la libertad por origen, no la ley física, la libertad del pueblo que irrumpe desde el bloque social de los oprimidos, como digo, desvalorizado, no dándole nunca la palabra, ignorando su cultura, su lengua, sus mitos, y irrumpe con una novedad que el sistema no conocía, aunque se había instalado sobre sus vidas, porque ellos eran los que sostenían el sistema. Pero como lo negativo, que lo positivo no descubría, diría Horkheimer. Tiene a la libertad por origen, que es la nada del sistema pasado, y en el sistema que va a ser pasado es nada, porque ha sido negado. ¿Qué son los indígenas en el México moderno? Pues
prehispánicos. Y ese pre suena mal, no hay que usarlo nunca más, porque lo hispánico es lo que define el sustantivo y lo pre es lo que estuvo antes. Por eso decir pueblo originario o prehispánico es algo muy distinto. Entonces, desde la nada del sistema pasado y con pleno contenido como voluntad distinta creadora desde el otro, es lo que aproximadamente expresa, ahora lo voy a tomar positivamente, Antonio Negri, como, pero en un libro muy extraño de Negri que se llama Job, la fuerza del esclavo, sobre Job. ¿Y quién lo escribió? El preso Negri. Y en la cárcel escribió este libro. Y es un libro muy espectacular. Él muestra cómo Job acumula fuerza y poder en el sufrimiento. Sufre Job. Y Negri estaba sufriendo también algunos acciones que desde un punto de vista político quizás no fueran muy aceptables, pero desde un punto de vista ético sí. Y él dice, es lo que aproximadamente expresa Antonio Negri como la ontología creativa del dolor. Muy bonita expresión. La ontología creativa del dolor. El dolor acumula fuerza y se lanza a hacer lo nuevo. Ya no tiene nada que perder, porque la vida ya la recibe de más, porque pudo haberla perdido. Entonces lo que le queda de vida lo usa creativamente de una manera que antes no podía hacerlo, porque temía perder la vida. Una vez que ya enfrentó la pérdida de la vida y salió con vida, la tiene como un don al cual ya se había resignado a que no lo tendría. Y por eso entonces la puede jugar de una manera mucho más clara, y es el tiempo del Kairos. Y ahí me quedo, porque después no entro a explicar la praxis de liberación en el último libro, lo cual me hace pensar que voy a tener que, sí, hablar mucho más de ella. La praxis de liberación positiva sería al final del desierto, que sería el momento de la lucha y de la salida de Egipto, ante el Jordán empezar la construcción. Es el tema, por ejemplo, ahora de Bolivia. Ahí está Evo Morales, García Linera, en la construcción del país. Es una praxis positiva, es una aurora, es un momento de luz, es un momento donde ya no se afronta al enemigo como podemos verlo ahora, cuando en la jornada vemos en primer página dirigentes de la CENTE llevados por la Policía Federal con un avionazo que dice Policía Federal, y el dirigente de la CENTE por dos policías, y lo llevan como llevan a los jefes de la droga, con la mano en la cabeza y le inclinan para que no pueda por lo menos caminar de pie, diciendo es injusto y afronto. No, le aprietan la cabeza para que vaya humillado, ¿no? Igual que a las de la droga, lo único que la droga se escapa, tiene millones. Y además para conseguirlo tienen que lanzar miles de policías y ejército y marina y aviones y no lo consiguen al Chapo. En cambio al maestro lo agarran en su casa porque no tiene ni un arma y está luchando por la patria. Es fácil agarrarlo y lo meten preso en la prisión de alta seguridad, como si alguien lo va a salvar el pueblo de la injusticia que está haciendo. Esto marca un momento gravísimo en el actual gobierno. Vemos la continuidad de la persecución de los campesinos
que no querían el aeropuerto del gobernador de México, es la misma persona y la misma política del presidente de la República. Es otro momento grave, porque a los pobres 43 los mataron mal, pero esto tiene tanta gravedad, porque ahora significa que toda la maquinaria de la represión no va dirigida contra los narcos, que se puede muy bien negociar, va dirigida contra los Miguel Hidalgo y Costilla, porque esos tomados presos son Miguel Hidalgo. Es notable. Bueno, eso es parte de la historia. La praxis positiva, al final del desierto, es la aurora de una etapa nueva. Claro, la lucha nunca termina y se entrelaza lo negativo con lo positivo. Pensar que hay una parte negativa y después viene la claridad positiva tan clara, no es real. La lucha sigue y la creación está en medio de la lucha, de tal manera que la etapa positiva y negativa son simultáneas en mucho tiempo, pero analíticamente las separamos y después podemos ver aspectos en este asunto. Juan José el otro día decía, pues se nos da junto los dos momentos y es así. Pero es un momento de creatividad, es un momento de imaginación y ahí sí valdría la Kunst. Kunst en alemán, que es el arte, es la creación artística de la que habla Nietzsche. En eso sería válido. Ahora ya no vale el crítico. Marx jugó todo su capital teórico escribiendo El Capital. Pero es negativo, es la crítica, porque lo que describe es el sistema vigente que va a ser pasado en algún tiempo y en su negatividad. Por eso el descubrimiento fundamental, plusvalor, es trabajo no pago y ese no es negatividad. Marx es un genio de la negatividad, pero en la positividad no pudo tener experiencia. En eso Gramsci agrega mucho más, porque Gramsci ya está en Italia, en el Partido Comunista, y tiene que estar ya en el gobierno. Claro, en un gobierno todavía ambiguo, pero entonces Gramsci empieza a hablar de la positividad, la construcción de la hegemonía, una praxis ya no crítica solo, sino creativa. La creación significa imaginación, y esto asemeja al artista. Algunos tienen más capacidad y otros tienen menos. Hay que crear cosas nuevas y se necesita entonces un tipo especial de personas que en la política sean capaces de crear instituciones, de elegir bien a la gente, porque ahora no es asunto de criticar a los malos. Hasta casi eso es más fácil. Ahora hay que elegir a los buenos. Y me equivoco y entonces se derrumba la corrupción de nuevo sobre el proceso. Quiere decir que es una etapa muy difícil la construcción de los que mandan obedeciendo. Y esta es un patos distinto, es un patos primero realista. Debe ser muy inteligente en descubrir las cosas como son, no como se la imagina. Un idealista no sirve para construir un sistema nuevo. Tiene que pisar el suelo, tiene que saber quién traiciona y cómo realmente tener claridad en cuanto a que no puede más confiar en él. Y en cambio, ¿en quiénes puede confiar? Qué difícil. Y por eso que en el fondo los que se jugaron son los mejores a ser elegidos, pero a veces no son capaces de crear. Y los que vienen después del triunfo son los más peligrosos, porque son los que aplauden, pero aplauden como aduladores para trepar en el nuevo sistema, estando en el antiguo, desapareciendo
estratégicamente para que nadie los viera y los responsabilizara, y aparecen de nuevo en el nuevo sistema. Miren la gente del PRD, qué artistas que son, cuánto han robado en la última etapa. Todas las delegaciones tienen cientos de millones que se han robado. Y a la izquierda, 100 años de lucha de la izquierda, terminó en un grupo de gente corrupta. Entonces, este es el problema. Es un patos realista, empírico, inquisitivo. Y de ahí, por ejemplo, un Bolívar, ¿no?, cuando escribe la carta en Jamaica. ¿Qué tenemos que hacer del nuevo sistema? Es vislumbrar lo nuevo. Y se pensó hacer una república. Los brasileños, de una manera más china, diría yo, porque los chinos no lanzan primero la teoría y después hacen la praxis. Los chinos tienen, con Confucio y con Lao Tse y con la filosofía china, muy pragmática en el sentido cotidiano de la palabra pragmática. Ellos se avanzan primero por la praxis. Y si usted le preguntan a un chino hoy qué están haciendo, no tiene mucha claridad lo que están haciendo. Pero están haciendo muchísimas cosas. Pero la teoría viene después, porque no tienen tanto un proyecto como lo van experimentando. Entonces, los chinos no tienen ya el concepto de Estado, sino más bien el concepto de lo público. Y lo público vale primero al nivel de la base del municipio, pero ahí la propiedad no es estatal, es pública. Y un municipio puede tener un auto, una fábrica de autos, porque tiene muchísimo dinero, porque se distribuye mucho más equitativamente el dinero en la delegación, en la provincia, el Estado, en el Estado federal. Van creando un nuevo proyecto desde la praxis. Bueno, decía yo, Bolívar y nuestros héroes de la parte hispánica, hubo 3 ciclos emancipatorios, el hidalguense le llamo yo, América Central y México, el bolivariano, Venezuela, Colombia, parte del Perú, y el sanmartiniano, el Plata y el Perú, 3. Bastante semejantes, pero el brasileño fue completamente distinto. Como vengo de Brasil ahora, estuve en estos días, pues se me actualiza mucho el Brasil. Los brasileños fueron mucho más prácticos. El hijo del emperador, que era Pedro de João, y miren, el emperador portugués hizo algo que el Fernando, que era un cobarde, ni se le ocurrió. Porque Fernando se entregó a Napoleón y fue preso y después lo liberaron. Por la guerra del pueblo y no por lo de ningún estamento dominante. Pero João, cuando vio llegar a Napoleón, pues se tomó un barco y se instaló en Bahía y la hizo capital de su imperio. Entonces los brasileños pasaron a ser la capital del imperio portugués. Y João estaba en Brasil. Miren, si Fernando VI hubiera venido a México y hubiera hecho de México el centro del imperio. Eso hubiera sido estratégicamente importantísimo. No vaya a ser que la historia hubiera sido muy distinta si hubiera aquí estado el rey. Pero los brasileños después tuvieron un acto muy interesante, porque João se volvió a Portugal y dejó a su hijo Pedro en Brasil como una especie de virrey. Pero Pedro, viendo la situación y el levantamiento del pueblo y todo, él mismo dio la idea de decir, ¿qué tal si hacemos del Brasil un imperio? Y él el emperador. Claro, para nosotros los ciclos hidalguense, bolivariano y San Martín, diríamos, una monarquía, nosotros tenemos una república. Bueno, ellos hicieron un imperio. Y mientras que nosotros luchamos para ver cómo hacíamos la república, que todavía no la hemos terminado de hacer, ellos se tragaron
lo que es el Amazonas, 6 millones de kilómetros, que eran de Ecuador, de Venezuela, Perú, Bolivia y Argentina, era todo el Amazonas, era de nadie. Y mientras nosotros luchábamos entre nosotros peleando para organizar un gobierno imposible, porque nos queríamos adelantar a la historia y pensar en un ideal antes que la praxis, los brasileños hicieron el imperio del Brasil, se tragaron todo el Amazonas, y cuando se despertaron, voy a nombrar a todos, los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, los argentinos y los uruguayos. Se despertaron de sus luchas, vieron que Brasil casi los había tirado al Pacífico. Si duraba un poquito más, se iban todos se los comían los tiburones. Eso fue una solución creativa, política, mucho más práctica que el ideal de hacer algo que se adelantaba a la época y nunca lo pudimos hacer. Fue un desastre nuestro proyecto del siglo XIX. Claro, estoy exagerando un poco la nota, pero para ver lo que significa una imaginación realista, aunque creadora. Entonces, hay que resolver la realidad a partir de los datos y no de lo que uno se imagina. Y de ahí entonces que este tema es fundamental. Y en este momento, porque las crisis que hay hoy en Argentina, en Brasil y Venezuela, las elecciones que se vienen y todo, algunos piensan que se terminó la primavera política y estos gobiernos de izquierda entran a ser liquidados. Yo no pienso, veremos lo que pasa, pero más bien son crisis normales de un proceso inicial, porque la izquierda ha llegado al poder por primera vez, con Hugo Chávez y después en los distintos países. Y esto es parte de la praxis Liberación 3, que crea el nuevo orden. Y ahí ya no necesitamos tantos críticos, claro, críticos del capital para saber cómo superarlo. Pero ahora no necesitamos tantos críticos como creadores inteligentes que sepan cómo desarrollar nuestros pueblos ante un imperio tan impresionante como Estados Unidos, que en lo económico, lo militar, en la inteligencia en el sentido de la CIA, no la inteligencia en el sentido real de la palabra, pero es un imperio impresionante y que es nuestro enemigo. Liberación hoy en América Latina es la liberación de Estados Unidos, nada más, o principalmente. Entonces, eso exige mucha inteligencia práctica concreta. Entonces, ese tema para mí mismo es nuevo y tengo que desarrollarlo. Tiene fases, como siempre he dicho, pero ahora recién se entiende bien esas fases. La primera fase, A, que yo siempre la digo, es la etapa creadora. Es la etapa en donde todavía no hay instituciones y se van a crear las instituciones. Por lo tanto, no están desgastadas, aunque vemos que muy rapidito se pueden desgastar y muy rápido se pueden burocratizar. Venezuela tiene un problema, hay corrupción y hay que limpiar la cosa, pero se imitaron ciertas cosas del sistema que son sumamente peligrosas, empezando por los grandes sueldos de los representantes. Y entonces una persona que viene de la base de un movimiento social, que ha luchado para lograr vencer a un gobierno conservador como era en Venezuela, el que había con Carlos Pérez y la democracia cristiana y demás, esos luchadores y militantes llegan al gobierno, pero son luchadores, no necesariamente creadores de un nuevo Estado. Y eran pobres y aguerridos y se comprometieron porque esa era su situación. De pronto se encuentran en una mesa muy lujosa, con un sueldazo,
y estaban en una choza de un barrio periférico y ahora pueden alquilar un departamento en el centro de la ciudad y codearse con la aristocracia, ya a los pocos meses están corruptos. Entonces ya viene desde el solo hecho del salario que reciben, el que parecía que era lógico que ganaran más, pero que ganaron un poquito más, pero no 10 veces más. Y eso es lo que pasa ahora. Hasta los de Morena ya tienen que empezar a prestar atención, porque enseguida empiezan a darse cuenta que les cambian las costumbres. Entonces, hay una etapa de creación que es más limpia, y voy a referirme a ello ya más en detalle, y después se establece un orden más clásico, que es el que Gramsci llama justamente el tiempo estable de la hegemonía de un bloque histórico en el poder, con un bloque social de los oprimidos, pero que no tiene conciencia. Es la etapa normal de un sistema clásico. Y la etapa C es cuando ese sistema ya se corrompe y ya se burocratiza y ya empieza entonces a la dominación, como estamos sufriendo en este momento el país. Y entonces ese pueblo, que mal que bien soportaba una hegemonía donde había diferencias pero no abismales, empieza a tomar conciencia y empezamos de nuevo. Y volvemos a hacer un proceso de crítica. Y entonces tenemos de pronto, como le digo, una filosofía de la historia. O es decir, en la metáfora, los esclavos de Egipto salen, llegan a la tierra prometida, hacen un nuevo sistema. Y es más interesante, metafóricamente, otros libros. Los que estaban cautivos no en Egipto, sino en Babilonia. Mire, y uno dice Babilonia, ya tan antiguo, pero a 50 kilómetros de Bagdad, es decir, casi en Bagdad, pareciera historia contemporánea, fueron liberados. Y la palabra liberación viene de allá. Fueron liberados y volvieron a la tierra prometida, pero lo único que no tuvieron que conquistarla, fue una ventaja. Ya la tenían y habían sido deportados y volvieron. Y yo me acuerdo, en Nicaragua habían hablado de este tema cuando estaban los sandinistas y decía, ¿qué hicieron Esdras, Nehemías y los que vinieron de Babilonia? Lo primero, el muro de la ciudad. Hicieron un muro para que si volvían a ser atacados pudieran defenderse. Claro, en Nicaragua, cuando yo hablaba, estaban los contras ahí en Honduras y había que hacer un muro para detenerlos porque el imperio atacaba, ¿no? Entonces, el muro y la reconstrucción de la ciudad. Esos textos están llenos de sentido y nos pueden servir de metáfora. Por eso hoy voy a hablar sobre todo del tema de nuevo, ya más escrito y extenso, en Levinas. Porque yo he criticado desde el comienzo a Levinas diciendo, Levinas descubrió al otro, al que tiene hambre, a la exterioridad. Pero el asunto es darle de comer. Porque el otro tiene hambre y me pide, pero no me puedo quedar ahí. Y Levinas usa el 90% de su tiempo en profundizar el sentido ético de esa interpelación del otro. Entonces, está ni siquiera en la etapa negativa, está en el origen del proceso. Cuando alguien que está en el sistema clásicamente establecido, en el Cronos de Benjamín, descubre de pronto la negatividad. Y entonces se siente responsable, y ese es el tema levinasiano. Levinas habla del comienzo de la toma de conciencia ética, política, al origen del proceso revolucionario, que ni siquiera es crítica del sistema, sino descubrimiento de la opresión. Pero yo decía, el tema no es solo descubrir que está hambriento, sino darles de comer. Pero para darles de comer, yo tengo que mejorar la agricultura, tengo que tener una técnica de la cosecha, tengo que
pues recolectar el maíz y después hacer de él alimento y darle de comer y el hambriento deja de tener hambre. Pero para eso tengo que hacer todo un sistema, un nuevo Estado, y habría que ver cómo habría que hacerlo para que no se corrompa tan rápido como los otros. Pero Levinas tiene, sin embargo, un atisbo de positividad también. Y él piensa también que sí, hay una posibilidad de la política. Yo leí ya de que para él la política es la antiética, la política es la dominación, porque le está pensando la política de opresión, como Babilonia, que oprime a los cautivos, como Egipto, y como Marx también, y el marxismo piensa en el Estado burgués. Pero el asunto es cómo se piensa la novedad del sistema que viene. Y eso Levinas tiene algunos artículos, entre ellos el Estado del César y el Estado de David. El Estado del César es el Estado vigente, digamos, Estados Unidos, el imperio. Y el Estado de David es el comienzo de un nuevo Estado. Justamente David era una especie de guerrillero. Luchó contra Goliat, un pastor pobre que le metió la piedra en el centro de la frente y mató al gran guerrero siendo un pobre pastor. Era la debilidad absoluta ante el poder y sin embargo lo venció. Pero luego es rey, o es decir, pasa de guerrillero a Che Guevara, ministro de Agricultura, o a Fidel Castro. Y entonces Levinas le llama eso el Estado de David. Sería justamente el primer momento de la construcción de un nuevo Estado. Esto yo lo escribí hace años, cuando hubo un seminario en Canadá y se publicó en inglés, sobre la política de Levinas. Y en general mi artículo era bastante negativo, diciendo, Levinas no logró construir la política. Pero ahora, teniendo ya un poco más de precisión y discernimiento, digo, no, sin embargo, entendió que el momento más ético de la política es el original, es el momento en que se construye lo nuevo. Y entonces todavía no están demasiado comprometidos. ¿Y cómo van a dominar si ni siquiera tienen instituciones? La están creando. Y las instituciones todavía no dominan. Van a dominar cuando esté establecidas, tengan legalidad, tengan prisiones y tengan intereses y tengan oligarquía. Y estas entonces le van a dar duro al pueblo. Es decir, estamos en la etapa que llamaría Gramsci el bloque histórico en el poder, que se basa en la hegemonía y en el consenso del pueblo. Eso sería un poco el Estado de David. Voy a explicar un poco. Para Levinas, la expresión dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una forma que distingue el orden político del orden espiritual. Para mí, justamente, se va un poco por las ramas. Eso se puede leer también de otra manera, pero voy a seguir un poco lo que decía hace unos años, aunque tendría que yo introducirle ahora muchísimas correcciones. Y entonces me voy a dedicar a leer y cuando termina la hora, pues terminó la hora. No voy a ni terminar este trabajo que tiene 40 páginas, pero que habla con precisión de un punto de este capítulo. Es una forma que distingue el orden político, da al César lo que es del César, del orden espiritual, sin advertir que está tomando la expresión, digo yo, después de una visión deformada y reductiva. Pensar que el César es el orden temporal
y a Dios lo de Dios es el orden espiritual, es haber ya un poco fosilizado la cuestión. Porque el César, en el texto del fundador del cristianismo, como le llama Horkheimer, entonces da la casualidad que yo siempre le llamo el fundador, para que no me lo confundan con alguien que todo el mundo entiende lo que es, pero que es completamente distinto. Entonces le llamo así para despistar un poco. Y estoy más convencido que nunca que voy a escribir un trabajito. Yeshua ben Yosef, filósofo. Creo que va a ser interesante. Era filósofo, pero fue pasado por teólogo. Pero hizo una crítica a la teología, como crítica a la política. La hizo, pero... Y este texto es central, porque el César no es el imperio, y dar a lo de Dios es una cosa espiritual, sino que es completamente distinta. Dice que el fundador del cristianismo le dijeron, hay que pagar tributo al César. Era una cuestión económica política. Si decía, hay que pagar, usted entonces es un cómplice de los romanos, es herodiano. Y la ley de Herodes, la película, es bien profunda. Quizás algunos se han preguntado, ¿y de en qué consiste esa ley de Herodes? Herodes es un colaboracionista del imperio. Yo siempre digo, es un Pinochet de la época. Y en cambio, el Yeshua es realmente un revolucionario, un Mesías. Entonces, y si dice que no hay que pagar, entonces un celote que está en la guerra contra el imperio, y ahí le va a caer el César, o es decir, le va a caer Pilato con su ejército y todo. O es decir, responda lo que responda, está perdido. Pero ahí viene la inteligencia teórica y filosófica de su respuesta, que no es de la manera aristotélica griega, argumentativa, sino que es una metodología oriental. Es exactamente como a Confucio le preguntaban cosas y él respondía, y al mismo tiempo dejaba abierta la temática para que siguieran discutiendo. Es una metodología filosófica que no responde, sino que abre nuevas preguntas. Pero eso es sabiduría. ¿Qué es lo que dice? Dice, déme una moneda. Y ahora que estuve en Heidelberg con Ulrich Dulkhoff, en su casa, profesor de Heidelberg, pero me llevó a tener toda una biblioteca sobre el tema historia de la moneda. Y ya se los comenté un poco, pero vuelvo a repetir el hecho. Cuando se acuñaron las monedas, empezó la posibilidad de la acumulación de riqueza. Y eso lo dice hasta John Locke. Había propiedad, pero cuando vino el dinero, permitió la acumulación. Pero eso se realiza allá por el siglo VIII, antes de la era común, desde China hasta Roma. No Roma no, porque Roma todavía no existía, pero el Mediterráneo. Entonces, el acuñar monedas permite de pronto acumular gran cantidad de riqueza en una bolsita. Yo puedo tener 200 monedas de plata, con eso ya tengo para toda mi vida, porque con unas pocas hago mi casa y otras compro un terreno y con eso vivo toda mi vida. Pero si no tenía monedas, ¿qué hago? Tuve una gran cosecha, entonces tengo que agrandar el depósito, y después que la agrando mucho se me lo comen los ratones. Entonces, no puedo. Y por eso que Marx dice que el dinero se transforma en un dios, porque permite la acumulación infinita de riqueza. Y por eso que también Moloch, Capital Financiero, tercer tomo del Capital, es el tema de la moneda. Ahora, la moneda permitió toda una cantidad de corolarios.
Las monedas las imprimía estados ya fuertes, porque no las imprimía todo el mundo, sino que tenía que imprimirla un rey o un emperador, porque le ponía la marca del Estado, y eso daba confianza en que aquello era lo que indicaba de valor. Al comienzo, el valor de la plata era lo mismo que el valor de la moneda o del metal. Parece que hay 17 veces más de plata que de oro. Eso supone que el valor del oro es 17 veces más que la plata. Entonces yo puedo lograr 17 kilos de plata en el tiempo que logro 1 kilo de oro. Por eso la moneda de oro vale más que la de plata. Pero la de plata supone una enorme cantidad de trabajo, que no es lo mismo que 1 kilo de maíz, Marx. Y para pagar con maíz una moneda, debo tener toneladas para pagar una monedita de plata. Pero entonces la moneda de plata me permite acumular la riqueza que la imprimen los estados. Y los estados pagaban con ello algo novedoso, eran sus ejércitos. Porque antes no sabían cómo pagarle. ¿Cómo le pago yo a un soldado? Le voy a dar unas toneladas de maíz y ¿qué hace eso cuando se retira de su oficio? Si es que no murió en algunas batallas, que era el 90%, se iba a su patria pero pobre. Lo que se le entregaba a veces era tierra. Pero con la moneda él podía ahorrar y reproducir su vida al salir. Entonces los estados pagaban a los ejércitos con moneda. Pero esta moneda hizo que se fuera acumulando dinero. Y los campesinos, cuando estaban en crisis, pedían crédito. Y al pedirse crédito, se comprometían a pagarlo en moneda. Y cuando no podían pagarlo, el que le había dado el crédito se apropiaba del terreno. Y si el crédito había sido mayor, hasta lo agarraba de esclavo. Y entonces los imperios, gracias a la moneda, empezaron a tener ricos cada vez menos y pobres cada vez más. Y Ulrich dice, ahí surgieron las religiones universales. El confucianismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, los mahometanos. Y las religiones universales se dirigieron a esos pobres diciéndoles, ustedes son los preferidos. Interesante la hipótesis de que hacen estos economistas. Entonces piensen ustedes que cuando dijo, denme una moneda, estaba apuntando un tema profundo que recién ahora se está trabajando, la conmoción que hizo en la economía mundial el acuñar monedas y el modo como Marx también lo muestra. Entonces es una conexión directa. Entonces dijo, denme una moneda. Y entonces dijo, ¿quién está aquí acuñado? Había un rostro del César. Entonces dijo, ¿es el César? Pues páguenselo al César. Y a Dios, que era de lo que se estaban levantando contra el imperio, pues entréguenle lo que deben, que en el fondo es la rebelión contra lo primero. Pues si no estaba hablando de dos órdenes, si no estaba hablando de un pensamiento crítico ante el imperio y ante la divinidad fetichizada del imperio a través de la moneda. Esto hay que leer en Hinkelamert. En Hinkelamert tiene todo un capítulo sobre el tema. Entonces, en realidad Levinas no entiende estos temas porque no conoce Marx y entonces se va un poco en una fórmula tradicional. Y por eso digo yo, sin advertir que está tomando la expresión desde una visión deformada y reductiva, es simplemente la diferencia entre el Estado y lo espiritual, la Iglesia, da al César lo de César y a Dios de Dios,
¿Qué significa el orden político y el orden espiritual? Se trata de la ciudad terrena y la ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, o por otra parte, el Estado de David, que va a proponer Levinas, o davídico, y un Estado político judío. ¿Es un simple Estado político como cualquiera en su plena realización? Pregunta, ¿el Estado davídico se encuentra todavía dentro del ámbito de la política o se encuentra en un espacio utópico de una ética antipolítica? Porque él se levanta contra la política, pero de pronto dice, hay una etapa política que es davídica y esta sería posible. Entonces yo entro un poco a discutir este tema largo, con muchas cuestiones. Hablo de algo que me aleja un poco. Y ahí es donde Levinas dice que David es, por una parte, el Mesías, tenido así por los judíos, pero al mismo tiempo es rey. Pero él no piensa que hay también un mesianismo crítico negativo, que es el profético. Entonces, para Israel hay dos tipos de mesianismo: el mesianismo real político y el mesianismo crítico de los profetas. Uno es constructivo, el otro es negativo, crítico. La crítica es justamente negativa. Opino que Levinas no hace esta distinción. Para Levinas el mesianismo es solo del rey, es el mesianismo real. El Mesías es el rey, dice Levinas. La distinción indicada, no aceptada por Levinas, propone entonces un mesianismo del rey que produce un orden político nuevo. Esto es lo interesante, quiere decir que de alguna manera sospecha Levinas que esta etapa que quiero yo aclarar, pero hay también un mesianismo político de una comunidad que él no llega a advertir. Esta última le permitirá a los seguidores, por ejemplo, del mesianismo crítico, ir secularizando el Estado romano latino antes de Constantino y el helénico oriental antes de Teodosio, constituyendo una ambigua comunidad religiosa profundamente institucionalizada, legalizada con el tiempo gracias al genio del imperio del derecho romano, que adquiere total autonomía organizativa del imperio romano, pero que no es un Estado davídico. El grupo mesiánico llamado cristiano nunca va a ser un Estado, pero va a ser una comunidad crítica, y va a ser crítica del imperio y lo va a secularizar. Mire qué interesante, se piensa que la secularización es algo propio de la Ilustración, pero es la primera comunidad mesiánica en el Imperio Romano que le dice al imperio: ustedes son un Estado político, pero nosotros somos una comunidad religiosa, y por lo tanto secularizan el Estado romano. El Estado romano era teológico, porque tenía los dioses. El emperador era el pontífice, era el puente entre los hombres y los dioses. Y de pronto ellos dicen: el emperador no es el pontífice, es la comunidad mesiánica de Roma. Y como el Imperio Romano estaba muy organizado según el derecho romano, esa comunidad religiosa va a ser la más estructurada en el derecho de todas las religiones existentes. Y por eso, por ejemplo, ahora todavía el mundo musulmán habla del califato, y el califato es un Estado religioso, y están entreverados en esta problemática hoy. Kemal Atatürk quiso secularizar Turquía, y entonces dijo: el Estado es secular y la religión maometana es otra cosa. Pero hoy
se vuelve a religiosizar el proceso, porque ya no admiten el actual presidente esa división. Y el Estado Islámico, este feroz, violento, que quiere reorganizar el califato, es político, pero al mismo tiempo es religioso y está dentro de una lucha religiosa. Quiere decir que paradójicamente la secularización comenzó en el primer siglo y fue obra específica de la comunidad mesiánica llamada cristiana que secularizó al Estado. Eso digo de paso para después entender muchas cosas que están pasando hoy. Pero el tema va a ser que con Constantino y con Teodosio, el Imperio Romano primero va a dar libertad a los grupos mesiánicos, después se va a apoyar en ello y por último se va a transformar en un Estado cristiano. Y por eso Marx, en el artículo sobre la censura, dice contra el Kaiser, es un Estado cristiano Alemania. Y Marx dice explícitamente algo que yo casi no lo he visto citado por ningún marxista. Dice Marx, lean San Agustín y los padres de la Iglesia y díganme de dónde han sacado un Estado cristiano. Marx dice eso. Eso es lo que hace Agamben, ya lo voy a mostrar en otras tesis, que justamente es toda una labor que se va a hacer en esos primeros 7 siglos, pero polémicas, teóricas, que la filosofía occidental ha saltado olímpicamente y también la filosofía política, y ahora nos encontramos ante problemas que la filosofía política no sabe qué hacer ante ellos porque no tiene ningún instrumento ni categoría. ¿Qué hacemos ante un Estado islámico? ¿Qué hacemos ante el mesianismo de Bush? Porque Bush es miembro de sectas cristianas y pensó que estaban los buenos y los malos eran la Unión Soviética. ¿Y cómo los llamaba? El eje del mal. Y esto es toda una teología, pero la filosofía política no sabe cómo entender esta situación en la que nos encontramos. El propio Levinas tampoco la ve muy clara, porque ya le voy a leer el texto cuando dice: el Estado de Israel va por fin a arreglar el problema judío, en el sentido que los judíos habían sido maltratados injustamente por la cultura occidental. Y con un Estado ahora podría haber un ámbito de libertad. Pero lo que Levinas no entiende es que recién empezaba el problema para Israel entonces, que no había afrontado 20 siglos, porque los cristianos durante 3 siglos se opusieron al imperio y ahí eran críticos. Pero cuando Constantino los consagra fundamentos del imperio, surge la cristiandad. Y esa cristiandad le va a llamar así Kierkegaard contra Hegel, y en esa línea va a estar Marx. Marx, cuando dice el origen de toda crítica es la crítica de la religión, entonces está criticando al cardenal de México. Nada que ver, es una estupidez. Y sin embargo, en eso cayó el marxismo. Él dice, el fundamento de toda crítica es la crítica de religión, porque para Hegel la religión es el fundamento del Estado. Para Hegel. Y como él quiere hacer una crítica política, tiene que hacer primero la crítica al fundamento del Estado, que es la religión. Y entonces tiene que hacer la crítica, pero no del luteranismo, ni siquiera del catolicismo, va a ser del calvinismo, porque el calvinismo va a ser el que va a permitir el desarrollo del capitalismo, va a permitir que haya préstamos por interés, que están prohibidos en la Biblia, y Calvino lo permite. Y esos son los calvinistas del Reino Unido, los presbiteranos en Edimburgo, en Glasgow, en Manchester,
que van a inventar la economía moderna capitalista. Entonces Marx dice, es el cristianismo invertido el que justifica el capitalismo. ¿Pero cuál cristianismo? El calvinista, que ha readaptado el pensamiento bíblico a la economía capitalista y le ha dado su fundamento. Entonces, por eso dice Marx, la crítica de la política, no, la crítica de la teología es la crítica de la política. En vez de política, pongan la crítica de la política, de la teología es también la crítica de la economía. Si ustedes se dan cuenta de lo que hicieron los calvinistas, van a entender de dónde surgió el capitalismo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que replantear desde Walter Benjamin, que se mete en este lío por primera vez. Y yo también me había metido años de años, pero ante la realidad de nuestra facultad de filosofía, durante 40 años no pude hablar. Pero hoy empiezo a hablar. Estos temas son filosóficos, no son teológicos. Es la crítica de la teología, es la crítica de la política y también de la economía. Entonces, esto es lo que hace Agamben muy bien y ya lo mostraré más adelante cuando hable del gobierno. Entonces, la eclesía, que son la comunidad de convocados, que eran judíos mesiánicos, cristianoi viene de Cristos y Cristo significa Mesías, cristianoi son los mesiánicos. Entonces yo voy a llamarle los mesiánicos para que no nos confundamos con los cristianos, porque los cristianos van a saber qué es, pero los mesiánicos son desconocidos. Entonces me prefiero hablar de algo desconocido. Entonces había una secta judío-mesiánica, yo digo así, secta judía que se denominaba por primera vez en Antioquía mesiánicos, y esta comunidad no anheló nunca, y menos desde la rebelión judía de los 70, en que el Imperio Romano destruyó el templo, y entonces se acabó el judaísmo sacerdotal. Y quedaron dos sectas. Una secta que había surgido en el siglo V en Babilonia, que recordando sus experiencias en Israel, escribieron eso que llamamos el Antiguo Testamento y lo tomaron como base del culto en una comunidad que se llamó la sinagoga, que existe hasta hoy. Ya tiene 25 siglos. Pero en la época en que se origina la edad común, o es decir, en el año cero de la era cristiana, y no hay año cero, porque parece que el fundador del cristianismo nació en el 7 antes de Cristo. Entonces fue un error de fechas, pero en fin, los años que nosotros consideramos son del nacimiento de este Mesías, de una comunidad mesiánica. Era la segunda secta. Al desaparecer el templo quedan estas dos. Y por eso entonces que la secta mesiánica nunca pensó hacer un Estado, sino que permaneció como una comunidad crítica ante el Imperio Romano. Pero en el siglo IV, Constantino lo va a tomar y Teodosio lo va a hacer el fundamento del Estado, como dice Hegel. Y el cristianismo empezó a ser el fundamento del Sacro Imperio Romano. Mire qué nombre, Sacro Imperio. O decir que ahora era sagrado. Y en vez de secularizarse, como se había hecho al principio, ahora se remitifica el Estado. Y eso es la cristiandad. Y esa cristiandad es la que va a crear graves problemas al grupo mesiánico. Levinas nos advierte que la existencia del Estado
de Israel va a plantear a los judíos un gravísimo problema al que nunca se habían enfrentado en 20 siglos, porque al no hacer un Estado habían mantenido su conciencia crítica, y los judíos habían sido, dentro del imperio helenístico, dentro del imperio persa, dentro del imperio romano, dentro de la cristiandad medieval, dentro de los estados modernos, un grupo crítico. Pero una vez que tienen el Estado, entraron en la trampa del cristianismo del siglo IV. Y entonces se produce una inversión del judaísmo, en que el judaísmo ahora debe fundamentar un Estado. Y ahora lo que Israel hace con los judíos, le pasan la cuenta al judaísmo. Entonces los profetas de Israel críticos de los reyes dirían: no tengo nada que ver con el sionismo que mata palestinos. Eso le pasó a los cristianos. Puede decir que los judíos ahora, en vez de solucionar su problema, recién están ante los graves problemas. Digo esto para entender un poco más a Levinas. Los cristianos pasaron a ser el fundamento de un Estado histórico. Esto les hubiera encerrado en el estrecho nacionalismo político romano. El cristianismo o el mesianismo primitivo captó rápidamente como su originalidad la afirmación de un claro universalismo religioso que tenía a todo imperio y a otros imperios como el persa como el horizonte de su acción mesiánico-profética de crítica y no de complicidad o fundamentación. No se trataba del ejercicio del poder del Estado, no era tampoco la diáspora judía de los que habían sufrido la destrucción del Estado y el templo. Era una comunidad mesiánica que no aspiraba a constituir ningún Estado. Y sin embargo, lejos de ser indiferente, como lo consideraba Levinas, pues se comprometió con el Estado. Y esto es el fetichismo de la cristiandad contra el mesianismo primitivo. Esto lo explica muy bien Kierkegaard. Post-hegeliano fue Marx, pero también fue Kierkegaard. Y Kierkegaard es un danés luterano que viene de Copenhague y que asiste a las conferencias de Schelling en Berlín. Y entonces Schelling critica a Hegel. Y he estado en Copenhague en un congreso y me traje 3 tomos. El hegelianismo en Copenhague. En la época de Hegel tuvo un impacto enorme en Dinamarca, y entonces el rey, los filósofos y los grandes capitalistas del imperio danés, que era todo el Báltico y Groenlandia, era un gran imperio, porque Noruega, Suecia y otros países eran parte del imperio danés, y por eso Hegel dice: el norte de Europa, que es el corazón de Europa, es Alemania, Dinamarca. Diríamos nosotros, Dinamarca tan chiquita. No, en el comienzo del siglo XIX era un gran imperio. Entonces, Kierkegaard escucha las clases de Schelling y empieza la crítica de Hegel y inventa ese término, la cristiandad. Él dice: la cristiandad no es el cristianismo. La cristiandad es un estado y una cultura dominadora. Ser cristiano es muy difícil. Y entonces plantea toda la crítica. Ahora en Brasil me encontré con un profesor en Chicago que hizo su tesis sobre Kierkegaard y que también hizo la crítica de la economía en Kierkegaard, porque él criticó a la monarquía, criticó a la iglesia luterana, pero también a la burguesía, y entonces hizo una tesis sobre las críticas económicas de Kierkegaard en Dinamarca. Yo le hice un prólogo a su libro en inglés, porque discutíamos el tema. Es interesante este Kierkegaard. Entonces toma ese concepto de un autor luterano, dinamarqués,
que va a ser como el padre del existencialismo, porque da muy bien la fisonomía de esto. Para Marx, la confusión de la cristiandad luterana y sobre todo calvinista consistía en haber identificado la ciudad de Dios de Agustín con la ciudad terrestre. Los cristianos entonces en el siglo V dijeron: la ciudad de Dios de San Agustín, autor del siglo IV, es ahora el imperio romano cristianizado. Eso es la ciudad de Dios. La ciudad terrestre era el imperio romano pagano. Pero lo que pasa es que no se daban cuenta que todo estado es la ciudad terrestre y la ciudad celeste nunca se puede realizar en la historia, dice Agustín, porque la ciudad terrestre es la de Caín y la ciudad celeste es la de Abel. Y la de Abel, dice Agustín, no se puede construir, es lo que se va haciendo. Entonces, no se imaginan ustedes la claridad que Marx tenía sobre estos temas, que a ustedes les parecerá muy ambiguo, pero son justamente marxistas. Además de producir esta confusión entre el estado terrestre y celeste, se manifiesta otro criterio de discernimiento. Primero, que el príncipe de este mundo es Mamón, y Mamón para Marx es el dinero, es el capital y es sobre todo el capital financiero, Mamón, que le llama también Moloch en el tercer tomo del Capital. Y la propia cristiandad, pretendida ciudad de Dios, que se realiza en realidad como ciudad terrestre, es también criticada por Marx como burguesa. Para Marx, esta pretendida ciudad de Dios de los cristianos calvinistas, de la cristiandad, se identificaba además con el nivel económico, con el capital, que nunca será claramente analizada por Levinas por carecer de categorías económicas, políticas necesarias. Entonces Levinas queda como un ético fenomenológico impresionantemente crítico, pero en el fondo sin tener raigambre empírica. Queremos anotar que Marx, como judío de origen, vio esta cuestión con mayor claridad que nuestro admirado filósofo, también judío, Levinas. Extraño. Y cuando Levinas se enteró que yo trabajaba a Marx y pensaba que pensaba como él, Levinas dijo: ay, no, yo no estoy de acuerdo con Dussel. Y está publicado la reacción que tuvo cuando supo que yo comparaba a Levinas con Marx. Él se sintió lastimado, pero no conocía a Marx. Porque Marx distinguía con precisión los planos hermenéuticos de manera más rigurosa que Levinas, porque para ello había construido categorías económico-políticas apropiadas. Las meras categorías fenomenológicas, tan importantes en la ética de Levinas, que siguen siendo vigentes y que no deben abandonarse porque tienen gran fecundidad en el campo descriptivo propio, ya no son suficientes en la filosofía política o económica. Esta es la diferencia de los levinasianos europeos y norteamericanos, que son todos más o menos idealistas, y yo al contrario. En efecto, Levinas, indicando con pertinencia que la política totalizada hay que enfrentarla desde una crítica mesiánica, no sabe discernir las funciones distintas del mesianismo político y profético, es decir, la diferencia entre una comunidad política identificada con la totalidad vigente y dominadora de una comunidad política crítica, futura, regida por un mesianismo davídico, C, de una comunidad no política que puede o no cumplir una crítica política antifetichista como la que imaginaba Marx. Esta última puede tener, en mi comprensión arquitectónica de la política, una función crítica.
cuando los profetas, críticos, éticos, principalmente negativos, y los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, yo lo tomo como grandes filósofos, y fueron eso, no más que nosotros decimos son teólogos, pero si ustedes leen Amós, agarren la Biblia de la abuela o de alguna tía piadosa y ábrenlo y se van a dar susto. El gran texto de Oseas 6:6 dice Dios. Para el filósofo, Dios, yo creo, no puede demostrarse. Pero en algunos casos, si no existiera, sería bueno inventarlo. Pero dice Oseas, justicia quiero y no sacrificios. Eso es el culto. Justicia quiero y no sacrificio. Es una crítica brutal contra el ritualismo religioso fetichizado y que deja al pobre y va al templo a rendir culto. Ahora, en estricta filosofía, le preguntaron al fundador del cristianismo una pregunta, porque él hablaba mucho del cara a cara, y le dijeron, ¿quién es el prójimo? Puede decir, ¿quién es el que establece esa experiencia del cara a cara? Que los griegos ni la tienen ni los modernos tampoco. Y entonces, como filósofo, responde con un cuento, como filósofo oriental, que se llama un midrash. Y eso ustedes lo conocen 1000 veces, pero quizás no se ve metodológicamente el sentido. Dice, pasaba un hombre por una calle, por un camino, lo asaltaron los ladrones y lo tiraron fuera. Estaba en el orden, quedó en la exterioridad, fuera. Y entonces miren el sentido crítico. Pasó primero un sacerdote y no lo ayudó al tirado. ¿Por qué? Bueno, porque decía, si me acerco es impuro y no va a hacer que no pueda hacer el culto. Además voy apurado al templo y no voy a perder tiempo en este hombre, lo que sea. El origen de toda la crítica es la crítica a la religión. ¿Quién lo inventó? El fundador del cristianismo. Hizo pasar primero a un sacerdote y ni se compadeció del que estaba tirado. Esa es una crítica al templo y al sacerdote. Más mismo se ponen en línea de ese pensamiento crítico. Luego pasó un levita, que era lo más prestigioso del pueblo, el más aclamado del pueblo. Era el que había ayudado a Moisés. Lo vio y siguió derecho. Por último, vino uno que era enemigo del pueblo de Israel. Un enemigo. Diríamos, para un clerical, un marxista. A mí me pusieron la bomba y pusieron por envenenar la mente de los jóvenes con la doctrina marxista. Y yo no era marxista en esa época, pero era el insulto. Entonces, hizo pasar un marxista que era un samaritano que estaban contra los judíos. O decir, mire qué manera. Y este lo vio, lo puso y lo llevó y lo curó. Y le pregunta, ¿quién hizo la experiencia del cara a cara? No quién es el prójimo, es una estupidez, está mal traducido. Y entonces dice el samaritano. Y el que lo dice era un fariseo de los levitas, o decir, de los aristócratas, pero ante el cuento no podía decir que había sido el levita, sino que era el enemigo samaritano. Bueno, haz eso. Eso es estricta filosofía, metodológicamente hablando. Ahí hay una argumentación, una crítica económico-política, todo. ¿Qué es lo que hay ahí de revelado? Si es perfectamente comprensible. No, es un filósofo. Es como cuando le tiraron ante él una mujer, una prostituta. Todos los ortodoxos. Pero dijo,
El que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Dicen, porque conocía la vida de todos, porque era el Hijo de Dios. El que dice eso es un tonto. El filósofo sabe que no hay ningún ser humano perfecto. Y el que dijera, yo no he pecado, se cree Dios. Así que le pateó en la madre, porque dijo, ningún ser humano puede no pecar, y si se cree, es un soberbio, que ese sí que ha pecado grande. Se fueron retirando uno por uno, y cuando terminó, miró a la mujer y dice, nadie te ha acusado. Yo tampoco. Pero no hagas lo que has hecho si consideras que no estaba bien. Y la mujer quedó encantada. Pero era un sabio ese hombre, no tenía ¿para qué tanta revelación? Era un filósofo, era como se plantean las cosas. Además puede ser otra cosa para una comunidad creyente, pero para el filósofo me basta con eso. Entonces por eso que hay que ver las cosas de otra manera. El Estado de Israel será el final de la asimilación, dijo Levinas. Hará posible en su plenitud la concepción de los conceptos cuyas raíces llegan hasta la más profunda alma judía. Eso lo dijo allá por los 40, cuando recién se fundaba el Estado. Si ahora estuviera, no lo podía escribir, porque el Estado de Israel es la contradicción de los pensamientos éticos de los profetas. Está haciendo añico a un pobre pueblo como los palestinos. Terrible. Y ahora sí, se los está terminando de gastar el crédito que la humanidad le dio por el horrible crimen de Hitler, que mató tantos judíos, y por un racismo absurdo y europeo. Peor quizás que ningún otro de la historia, ¿no? Pero todo el mundo dijo, pobres judíos, hay que protegerlos. Les dio un crédito. Pero lo está ya terminando, porque ahora el que critica el sionismo es antisemita. Y ya nadie le cree que es antisemita el que critica el sionismo, porque el sionismo está metiendo la pata, que la última la metió Netanyahu la última vez con la Merkel. Miren la barbaridad que dijo. Miren, la verdad, Hitler no es tan grave, porque el que le sugirió que los quemaran fue un dirigente maometano palestino. Entonces ahora inocenta a Hitler y hace de los palestinos los verdaderos criminales, para que se justifique que ellos no lo hacen Estado y lo están liquidando. Eso ya es haber perdido la última parte del crédito. Ahora yo digo, este Netanyahu es un sionista antijudío. Y quizás alguno me va a llamar antisemita. Quiero decir, un momentito. Hammurabi era semita, los fenicios eran semitas, los palestinos son semitas, los judíos son semitas, pero también los cristianos y los musulmanes, y son muchos los semitas, no solo los judíos. Así que no me llame usted antisemita, llámame antijudío, pero tampoco, porque me baso en todos mis trabajos en los grandes del pueblo judío, que son los grandes profetas, que eran grandes éticos. Pero Teodoro Herzl es un nacionalista ruso que la importó a Israel y que justamente hizo lo que hizo Constantino con el cristianismo, lo invirtió. Y entonces el pobre Levinas dice, miren lo que dice, lo leo despacito: solo Israel hará cesar la negatividad del judío y liberará su positividad. Le diría a Levinas, uy, maestro, qué metida de pata. En Israel no se terminó la negatividad, empezó y ocultó su positividad,
porque ahora se le puede achacar a un judío la muerte de un pobre palestino, que es, hoy salí en el diario, que ahora ya se ha penalizado tirar piedras, porque es lo único que tienen, no tienen ni armas, porque nadie se las presta, así que lo que hacen es tirar piedras, y les aseguro que eso es una costumbre milenaria. Yo cuando estaba en Israel, la primera vez, llegué y me metí ahí a caminar por las montañas, solito, en medio en Jordania, de los árabes, ¿no? Tranquilo. Y por ahí aparecían los niños judíos, árabes, de las pequeñas aldeas, y veían a una persona que no parecía muy árabe, pero no lo crean, también me confundían como árabe, ¿eh? Tengo algo de semita, quizás por los italianos que tengo, pero... Y enseguida agarraban piedras. Entonces yo decía, un momentito, miren mi pasaporte, yo soy latinoamericano. Ah, entonces ya no me tiraban piedras. Porque si hubiera sido judío me enterraban de piedra, la verdad es que estaba peligroso. Pero mi única defensa era sacar mi pasaporte ante los niños, ¿no? Y entonces algunos sabían leer y leían, y decían, ah, no, usted no es judío, bueno, entonces me dejaban pasar. Pero miren qué cosa, ahora hasta tirar piedra va a ser condenado por prisión. Para mí, ahora el asunto va a ser que no van a poder lapidar a los judíos tampoco. Porque el mesianismo empezó cuando lapidaron a Esteban, que le tiraron piedras hasta matarlo. Y miren qué interesante, cuidaba la ropa del joven que mataron, no de Esteban, cuidaba la ropa de los que para matarlo se sacaron ropa porque había que tirar muchas piedras y empezaban a sudar, entonces dejaban la ropa. Y Pablo dice, cuidé la ropa de los que mataron a Esteban. O así que él estaba ahí viendo que moría el primer cristiano. Y después, como dice Badiou, el profesor de la Sorbona, marxista y ateo, en su libro Pablo y el universalismo, después le va a tocar dar vuelta la interpretación en la puerta de Damasco, que ahora han destruido las armas de los que luchan contra el presidente de Siria, dado por Estados Unidos. Así que también se han destruido muchos lugares sagrados de los cristianos y del Islam por Estados Unidos, que se lo ha prestado a los rebeldes contra el presidente de Siria, que qué derecho tiene el señor Obama de querer tirar abajo, porque ¿por qué ahora? ¿No tiene armas de destrucción masiva? Y es de lo más demócrata que hay en todo el Medio Oriente, porque Arabia Saudita, eso sí que no son nada democráticos, y esos son los aliados de Estados Unidos. Pura hipocresía. Bueno, eso exactamente es el problema que planteaba Albert Memmi, el gran judío de origen tunecino, cuando en su obra La liberación del judío escribe justamente que Israel será un problema para los judíos. Para Memmi, el Estado de Israel debería ser un Estado secular en el cual los ciudadanos de cultura judía podrían ser mayoría, pero donde igualmente se respetaran la igualdad de los derechos en el Estado de los palestinos. Lo mismo pensaba Martin Buber. Nuestra profesora Silvana Rabinovich ha traducido 60 artículos de Martin Buber, del judío al castellano, no traducidas al inglés, al alemán ni a ninguna lengua europea. Y Martin Buber dejó Alemania y se fue a Israel allá en los 30 y quiso fundar un partido judío y palestino para hacer de Israel un país prototipo de diálogo intercultural, donde los judíos y palestinos fueran iguales, democráticos, y fuera un ejemplo para todo el Medio Oriente.
Nadie escuchó a Martin Buber, que era un gran filósofo en Alemania, y en Israel desapareció. Cuando se murió, lo hicieron ciudadano de Israel, pero mientras vivió no pudo ser ni profesor ni nada. Él pensaba en algo interesante. El sionismo lo liquidó. Por eso, pero Levinas no plantea la cuestión de esta manera, ya que, como hemos visto, la ciudad, en cuanto tal, no está jamás más acá de lo religioso. La cité tout court, mais jamais au-delà de religieux. Por eso, lejos de ir a dichas raíces antiguas judías, la identificación de la comunidad mesiánica con el Estado mesiánico crea en la conciencia ética y política de muchos judíos en la actualidad una especial contradicción. Muchos judíos dicen, no estoy con lo que están haciendo en Israel. Es como muchos mesiánicos dijeron, no estoy con lo que la cristiandad hizo entre nosotros. Cortés llegó con una espada imperial, era la cristiandad. Entonces era una contradicción, era la presencia de un cristianismo invertido. Y eso es lo que pasa hoy en Israel. Tómese, por ejemplo, empírico, las actuaciones concretas y militaristas de la época en que escribí este artículo de Ariel Sharon con respecto a la indefensa comunidad de civiles palestinos en Líbano, Israel o en el resto de la antigua Palestina, que es hoy Transjordania, la antigua Samaria y Gaza. La comunidad profética, ético, religioso judía perseguida, el judaísmo durante 20 siglos, ejerce acciones de un Estado histórico, el Estado de Israel, con las que resulta difícil a una conciencia ético-política y religioso-mesiánica poder identificarse. Levinas debe permanecer fiel a su tradición de no asimilación a una cultura o un Estado no judío, pero al pretender la identificación en el Estado davídico, que para él es como el Estado de Israel, y la comunidad que porta la cultura y la religión judía, le resulta imposible justificar la acción crítica, ya que nunca se identificó la crítica profética con la monarquía de Israel, ni siquiera con el Estado de David, criticado por el profeta Natán. Natán critica a David, siendo que David al principio está legitimado en su pureza y en su entrega hasta la muerte. Pero una vez que está rey empieza a hacer injusticias y entonces Natán lo critica. ¿Ven? La crítica se vuelve contra el rey ambiguo. Y una de las conocidas injusticias es que ante la belleza de Beersheba, una mujer espléndida, ¿qué hizo David? Envió a Uri, su esposo, a una batalla. Y le dijo al general, me lo coloca en la primera fila. Y lo mataron. Y ya entonces Beersheba quedó viuda. Y David se acostó con Beersheba. Y entonces hay un Salmo 50 donde David llora su pecado, porque Natán se lo hace ver, pero lo hizo. Entonces ven, aún el Estado davídico, que es el origen del nuevo sistema, está lleno de injusticias también. Y esa es la ambigüedad de la política positiva constructiva. Dicha falta de distinción es volver en pleno al siglo XX a una concepción teocrática del Estado, hoy profundamente irreversible y secularizado. Es ir también contra la tradición de la misma comunidad del judaísmo crítica en los últimos siglos de la modernidad, etc. Y entonces, en realidad este Estado de David que propone Levinas, sí, habla de un Estado positivo
habla de la posibilidad de una política, pero lo hace un poco ingenuamente. No ve que es equívoco, que necesita de la crítica del profeta, o es decir, también necesita la continuación de la crítica negativa, aún en la construcción. Por otra parte, para Levinas, el Estado no tendría una cualidad mesiánica, sino solo en el caso del Estado de David o davídico, como un Estado más allá de la política y de la guerra. Pero no, el Estado davídico es un Estado en tanto creativo del nuevo orden, pero se mezcla también con el comienzo de las futuras dominaciones que ya se empiezan a bosquejar desde el origen, inevitablemente, pero hay que tener entonces los ojos abiertos para no dormirse sobre los laureles de la revolución. Y eso es lo que le pasó a Rusia. Se murió Lenin y surgió el estalinismo. El estalinismo es eso, es la inversión de la revolución, la burocracia, la dominación. El socialismo real se vino abajo, no se lo puedes salvar. Es bueno que haya desaparecido. Ahora hay que pensar en el futuro, cómo aprender de eso. Poco se ha aprendido y nada. La izquierda no se ha puesto a hacer una crítica teórica y práctica de lo que eso significó. Lo que estoy escribiendo va a ser una rectificación o una reflexión también sobre el fracaso del socialismo real. Y ya lo estamos viendo. En Venezuela también se puede burocratizar. Hay que limpiar. Hay que castigar a los burócratas que se corrompen. Y hay que tener los ojos abiertos. Mire el Partido Trabajista, limpio, militante de Lula, y ahora metido en corrupción del Pemex de ellos, pero tremendo. Por suerte la presidenta, la verdad, antigua guerrillera, no la han podido acusar de nada. Y miren qué interesante, el presidente del Senado, que es el que acusaba a la presidenta, Cuña se llama, ahora le han descubierto una corrupción descomunal. Y en vez de ahora destituir a la presidenta, lo van a destituir a él, ¿no? De paso. Pero que el PT se corrompió, se corrompió. Es como el PRD. Entonces, estamos viviendo ya en América Latina esa etapa tan difícil del Estado davídico, que es comenzar a construir el orden nuevo, que no esté exento de errores. Más, es inevitable que se cometan. El asunto es saber corregirse. Y de ahí entonces que yo hace años escribí hacia una política crítica como Abodá, pero como no había distinguido todo lo que estoy hablando hoy, en cierta manera al Estado davídico ambiguo que proponía Levinas, yo decía hay que volver a una política crítica, y esa clave es limpia, pero es el momento negativo anterior. No había comprendido que el Estado davídico es necesario, y es un aporte de Levinas si le sacamos la cuestión palestina, de que él empezó a bosquejar una política en la etapa más prestigiosa de la política, que es el orden nuevo. Pero aún en él hay que tener mucha atención, porque también las cosas... En 1970, pocas semanas después, pero ya se hicieron las 4. Bueno, este era un temita de este capítulo, pero como para que se pueda ir bosquejando el asunto. Pero hay otros temas que son los que voy a prestar mayor atención. Va a ser el pueblo como fuente creadora. No personas, sino el pueblo. Y el pueblo como el actor y la sede de la hiperpotencia. Entonces la hiperpotencia también va a tener su momento negativo destructor de la potencia y su momento constructor de la nueva orden político. La hiperpotencia también va a ser
negativa y positiva. Y de ahí entonces el acto creador, la voluntad creadora. Y por último, en este punto voy a tratar también los principios positivos de la política. El principio vida, el principio consenso, el principio factibilidad, cómo funciona en esta etapa positiva. Al leer mis trabajos antiguos, yo decía, ¿y qué garantía tiene entonces el pueblo en la construcción de esta etapa? Y mi respuesta era muy ambigua. No tenía todavía claro el problema del consenso. Son textos que escribí en la época del debate con Apple. Entonces, aprendía de Apple que el pueblo que construye parte de su consenso, que es la legitimidad. Y desde esa legitimidad va construyendo lo nuevo por error y acierto. No hay nada previsto, no hay un proyecto a priori, se va haciendo sobre la marcha. Entonces, esto es bastante complejo, pero ya lo tengo bosquejado para poder realizar esto. Los próximos 3 temas lo voy a dar en una clase. Son los 3 principios políticos positivos. Material, formal y de factibilidad, de nuevo, pero no como negación, ahora como afirmación. Y luego, la última parte va a ser la construcción institucional del nuevo orden. ¿Qué significa construcción institucional de la praxis de liberación a nivel material, formal y de factibilidad? Y ahí para mí terminaría el curso. Tenemos pocas clases, pero voy a seguir mostrando las líneas generales y no en detalle porque todavía no lo tengo escrito, lo estoy haciendo, pero el curso me está sirviendo porque ahora sí voy sabiendo de qué se trata ya en conjunto. Terminamos entonces por hoy. Son ya las 4:05.